ya sea en Facebook Live o en el canal de YouTube de Casa de Oración Morelia. Y bueno, pues sean todos bienvenidos y sigamos cuidándonos, como dice Marco, y orando por nuestros hermanos que están en necesidad, en aflicción. Y ¿cuántos saben que el Señor nos escucha? Él escucha nuestras oraciones, así que no cesemos de orar por el Señor. Bien, abra su Biblia en Mateo capítulo 5. Los que han estado siguiendo esta pequeña serie sobre la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia de Cristo? Porque el nombre iglesia lo encontramos en muchísimos lugares, en muchísimos grupos que no son cristianos o muchos que se dicen que son cristianos, pero que de acuerdo a la palabra de Dios vemos que todavía no tienen el entendimiento de cómo ser hijo de Dios, cómo ser un verdadero cristiano y un miembro de la iglesia. En Hechos capítulo 2 encontramos que el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre los discípulos y Pedro se levanta junto con los demás discípulos y predican el Evangelio. Y ese día se convierten aproximadamente 3,000 hombres y ahí inicia la iglesia cristiana. Aproximadamente en el año 33 de nuestra era, de la era cristiana, aproximadamente. ¿Y cómo nació la iglesia? Con hombres y mujeres y jóvenes que escucharon el mensaje del Evangelio y creyeron en Jesús como su único Señor y Salvador de todo corazón, se arrepintieron de sus pecados y se convirtieron a Dios. Un miembro de la iglesia es aquel verdaderamente nacido de nuevo, que se ha convertido, que se ha arrepentido de sus pecados, inmediatamente pasa a formar parte de la familia de Dios, pero también de la iglesia de Cristo. Escucha esto, a veces lo escuchamos con mucha frecuencia, pero es importante entenderlo. La iglesia de Cristo. ¿De quién es la iglesia? De Cristo. Y a esa iglesia pertenecen solo los que están en Cristo. Los que le conocen, los que le hablan a veces de Él, etcétera, pero no están en Cristo, no pertenecen a la iglesia, aunque vayan a un edificio donde diga iglesia. Entonces, es muy importante esto, es muy importante que todos lo comprendamos, porque la manera en que nosotros lo entendamos y lo transmitamos a otras personas, pueden ellos tener la posibilidad de entrar en el reino de Dios y pertenecer a la iglesia de Cristo. Viene un tiempo donde vamos a recordar la fiesta de la Pascua y que tiene un significado histórico. Ahorita no me voy a meter en eso, pero el significado actual es el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario por nuestros pecados para darnos vida eterna y darnos la posibilidad de ser hijos de Dios y pertenecer a su iglesia, estar en su iglesia. Así que lo que hemos estado viendo aquí en Mateo capítulo 5
tiene mucho que ver con esto que te estoy diciendo. ¿Quiénes pertenecen realmente a la iglesia? En muchos lugares hay una serie de protocolos a seguir para ser miembro de una iglesia o tener la membresía de una iglesia. Bueno, en la iglesia de Cristo es suficiente creer y convertirse para entrar en el reino de Dios, arrepentirse obviamente. Inmediatamente entras en el reino de Dios. El bautismo es posterior, es una manifestación pública de lo que ya pasó dentro de nosotros. Hemos muerto, hemos sido sepultados y hemos resucitado juntamente con Cristo. Pero no es indispensable para pertenecer a una iglesia. Aquí hay hermanos que estamos esperando que pase todo esto para que se bauticen, pero eso quiere decir que no pertenecen a la iglesia de Cristo. No, son cristianos y quieren manifestarlo públicamente a través del bautismo, pero esa es la única manera de pertenecer a la iglesia, de estar en el reino de Dios, en la familia de Dios. Y Jesús habló de esto en el Sermón del Monte. Y por eso dijo que los pobres en espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Que felices son los que lloran, los que reconocen su condición moral como pecadores, porque seremos consolados. Son felices los mansos, porque recibiremos la tierra por heredad. Pero ninguna de estas bienaventuranzas es independiente, todas van uniendo una serie de actitudes del corazón para llegar a lo que hoy vamos a ver, que los bienaventurados o felices que tienen hambre y sed de justicia, ellos serán saciados por Dios. Y aquí la parte medular es que tienen hambre y sed de justicia. Alguien que reconoce su pobreza espiritual, que reconoce su bancarrota moral y por eso se arrepiente de sus pecados, se duele de sus pecados, y que tiene una actitud de mansedumbre, va siempre a anhelar la justicia de Dios en su vida. Y Dios lo va a saciar. Así que tener hambre y sed de justicia es lo opuesto a la autojustificación, que es muy común tanto en los tiempos de Jesús como hoy en día. Muchos nos autojustificamos a nosotros mismos. No estoy tan mal, no soy tan malo, no estoy como tal o cual persona o tal o cual familia. Y buscamos autojustificarnos como lo hacían los fariseos de la época de Jesús. Valga, traduciéndolo al día de hoy, los religiosos. ¿Cuántos religiosos hay hoy en día en el mundo? Muchos más que en el tiempo de Jesús allí en Israel. Millones y millones y millones de personas religiosas solamente. No verdaderos hijos, no verdaderamente nacidos de nuevo, no miembros de la iglesia de Cristo. Y ellos tienen su propia justicia, su propia autojustificación, cumplir con ciertos preceptos, o ¿cómo se llaman? En el caso aquí en México, mayoritariamente de una religión, la católica romana, le llaman sacramentos. Y con esos van acumulando su propia justificación.
Bueno, la Biblia dice otra cosa. ¿Cuántos le creen más a la Biblia que a lo que diga cualquier otra persona? Así sea yo, como dijo el apóstol Pablo a los Gálatas, si alguien viene a predicarles un evangelio diferente, una cosa diferente, no le crean. No le crean. Si no es conforme al evangelio que nos dejó nuestro Señor Jesucristo, no le crean. Porque somos fáciles de envolver, de influenciar. Los Gálatas, les dice Pablo, habiendo comenzado por el Espíritu, van a terminar por la carne. Porque habían llegado ahí unos enseñándoles otro evangelio. No hay otro evangelio, hay un solo evangelio. El evangelio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. No hay dos, ni tres, ni mucho menos más. Uno solo. Romanos capítulo 10, dice el apóstol Pablo, inspirado obviamente por el Espíritu Santo: hermanos, está hablando a los hermanos de la iglesia en Roma, hermanos cristianos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es ¿para qué? Para salvación. Fíjate, no para liberación del yugo del imperio romano. Y le está hablando a los romanos, del pueblo de Israel, de su nación, de su patria, que estaba bajo el imperio romano. Le dice: mi oración no es para que tengan más dinero, para que sean liberados del yugo romano, del dominio, de los impuestos romanos. No, sino que el apóstol Pablo entendía que lo más importante para todo ser humano es la salvación de su alma. Lo más importante para tu familia, para tus hermanos, para tus papás, para tus hijos, para tus abuelos, para tus vecinos, para cualquier persona, es su destino eterno la salvación de su alma. Aunque aquí le batallemos, ¿quién no le batalla en este mundo? Aún los que tienen muchos bienes materiales le batallan con muchas otras cosas. Así que no hay tal cosa de que haya personas que no tienen ni un solo problema. Y la oración de Pablo por Israel era para salvación. Y lo que hay en nuestro corazón, en particular aquí en esta iglesia, es que más personas sean salvas. No queremos solo personas que se congreguen y que llenen un lugar. No, que sean salvados. Esa es nuestra misión, ese es el llamamiento de Dios, ese es el mandato de Dios. Vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Es tajante y determinante e impactante el llamado que nos hizo el Señor, a ti y a mí. Por eso aquí tratamos de predicar la salvación solo a través de Cristo Jesús siempre. Aunque prediquemos otros temas, enfocamos a eso al final de cuentas. Versículo 2: porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Muchas de las personas que nos rodean, a las que amamos y aún a las que son un poco más lejanas o son conocidos, probablemente tengan un cierto celo de Dios, pero sin conocimiento de Dios. Dice no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios, y ese es el grave problema hoy en día y siempre. No se enfocan o ni siquiera conocen
ni quieren escucharnos a veces para entender la justicia de Dios y la ignoran, no la conocen y se cierran completamente a la predicación del Evangelio. Y Pablo reconocía que ese era el grave problema del pueblo de Israel, ignorando la justicia de Dios y procurando, a eso sí le echaban muchas ganas, valga la expresión, procurando establecer la suya propia. ¡Wow! Lo de Dios no me interesa. Lo que me interesa es lo que yo pienso, lo que yo siento y lo que yo puedo hacer o no hacer. Dice, entonces, al ignorar eso y buscar su propia autojustificación, no se han sujetado a la justicia de Dios. ¿Cuántos aquí ya se sujetaron a la justicia de Dios? Gloria a Dios. Mira, te voy a leer estos versículos 2 y 3 en la traducción Dios habla hoy. En su favor, puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios. Pablo tenía un gran deseo de servir a Dios, ¿sí o no? Y perseguía a la iglesia, o sea, estaba en la misma ignorancia que ellos. Entonces dice, en su favor puedo decir que tienen un gran deseo de servir a Dios, solo que ese deseo no está basado en el verdadero conocimiento de Dios, pues no reconocen que es Dios quien hace justos a los hombres. ¿Quién puede hacernos justos y darnos la justicia? Solo Dios, hermanos. Ningún prelado religioso, ningún pastor, ningún apóstol, ningún iluminado, nadie puede darnos la justicia. Solamente Dios nuestro Padre nos la da en Cristo Jesús, en base al sacrificio de Jesucristo. Y pretenden ser justos por sí mismos y así no se han sometido a lo que Dios estableció para hacernos justos. Dios lo estableció cómo hacernos justos. Yo tengo seres muy queridos que están en esta condición, pero están tan convencidos de eso y no quieren escuchar que yo hago lo que hace el apóstol Pablo. Mi oración por ellos es para salvación, para que conozcan la justicia de Dios y no la justicia que nos enseñaron de generación en generación y tras generación, y que muchos ahí están. No, es que esto es lo que vale. Lo de ustedes, mira, así es. Lo de ustedes es fuera de lo que establecen nuestros preceptos, pero es dentro de lo que Dios establece. Eso hace una gran diferencia. Y a veces, bueno, no a veces, muchos se han menospreciado al grado que nos llaman como protestantes, aleluyos, hermanitos, etcétera. Hay una cantidad grande de formas de tratar de alguna forma ridiculizar lo que hacemos. Pero mi conciencia está tranquila porque estoy haciendo lo que Dios dijo que hiciéramos. Versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo. O sea, la ley nos lleva a Jesucristo. Ver nuestra imposibilidad de cumplir con la ley nos lleva ¿a quién? Al único que la ha cumplido 100% en su totalidad. Se llama Jesucristo. El propósito, en otras palabras, de la ley es llevarnos a Jesucristo. Yo no puedo, pero Jesús sí pudo, porque Él era verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Mira, eso es algo que muchos necesitamos entender y que entiendan otros, porque ahí es donde está la confusión. Y dicen, no, es que María también es mediadora porque es la madre de Dios.
Bueno, es que falta ese entendimiento que Jesús era verdaderamente un hombre como nosotros, pero era verdaderamente Dios. Y una cosa es el hombre Jesús, quien pagó en su cuerpo, cargó con todos nuestros pecados, y otro es la naturaleza divina de Jesús. Y María es madre de Jesús, el hombre, no de Dios. Si no Dios, entonces ya no sería eterno. El eterno se hizo carne, el verbo se hizo carne, dice Juan 1. Pero eso ha traído confusión. Por eso les digo, no en conocimiento y en ciencia, dice la Escritura. Es como si dijéramos, yo soy primero que mi papá. ¿Hay alguien aquí que fue primero que su papá? Pues no, obviamente. Bueno, María no fue primero que Dios, ni José, ni ninguno de nosotros. Y la religión lo que ha hecho es ocultar a Jesús con tantas cosas, tantos sacramentos, tantos personajes que pueden mediar, a los cuales hay que rendirles de alguna manera culto, aunque dicen que no. Y eso lo único que ha hecho es dejar a Jesús allá, como en un rincón. Diga, qué triste. Cuando Él es el centro en la iglesia. Aquí Él es el centro, por eso predicamos de Jesús. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. ¿Alguien cumple la ley a la perfección? Jesús sí la cumplió a la perfección. Pero la justicia que es por la fe en Jesús, obviamente, dice así: no digas en tu corazón quién subirá al cielo, esto es para traer abajo a Cristo, o quién descenderá al abismo, esto es para hacer subir a Cristo entre los muertos. Versículo 8. Mas, ¿qué dice? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice la justicia que es por la fe? Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo y miembro de la iglesia y de la familia de Dios. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Versículo 11. Pues la Escritura dice, eso dice la Escritura, la Biblia, de principio a fin. No lo dice un personaje o dos o tres, por importantes que sean. No lo dice Pablo, lo dice la Escritura, la palabra de Dios. Todo aquel que en Él, o sea en Jesús, creyere, no será avergonzado. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cómo avergonzado? Bueno, en aquel día muchos me dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, echamos demonios, sanamos enfermos. Y el Señor les dirá: aléjense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Eso, qué tremendo.
Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, porque Jesús es Señor de todos, ¿sí o no? Pero de nosotros es nuestro Salvador, nuestro sustentador, el que nos sostiene, etcétera, y el que nos abrió la puerta. Él es la puerta de las ovejas. Es rico para con todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. No voy a entrar ahorita a los detalles de qué significa invocar, no es solo decir, ven Señor Jesús, es lo que hemos visto en las bienaventuranzas. Ser pobre de espíritu, reconocer que yo no tengo mi propia justicia, no alcanza, que mi bancarrota moral y mi mansedumbre para ir delante de Dios, a buscar la justicia, y tengo hambre y sed de justicia. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Aunque muchos dicen Señor, Señor, pero no han creído en Él. ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Porque muchos han oído solamente superficialmente. Aquí la palabra significa de una manera que hayan entendido y hayan ido a Él. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Diga, ahí me están hablando. Ahí te están hablando y a mí también. ¿Cuál es nuestra meta, nuestra misión? Predicarles a toda criatura. ¿Y cómo predicarán si no fueron enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio. ¿Está claro eso, sí o no? Es más, históricamente, al principio, los primeros 350, 400 años de la iglesia, pues un número bastante importante creyeron, pero la mayoría, de todas maneras, no creyeron al Evangelio. Y hoy en día, ¿qué sucede? Lo mismo. No todos creen el mensaje del Evangelio, no obedecen a Dios. Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Mira, lo que pasa es que la religión ha sido un tapaojos, valga, ahora que traemos máscara que nos tapa la nariz y la boca. Bueno, las religiones han sido un tapaojos, porque en esta semana que pasó, inició con los religiosos lo que se le llama la Cuaresma. Hay 40 días no voy a beber, no voy a comer esto, no voy a hacer aquello. Pues yo recuerdo, porque pues yo viví también con religiosos que decían, bueno, 40 días no tomo, pero iban comprando botellas para después de los 40 días darle hasta que el cuerpo aguante. No voy a andar con otra mujer 40 días con mi amante. Pero terminando eso, me voy a ir a Cancún con ella. La religión ha sido terrible. Por eso debemos orar mucho, hermanos. La mayoría de nuestras personas que amamos y de los que nos rodean están así, tapaojos. Así que la fe viene por el ¿qué? Oír, y el oír la palabra de Dios, no las cuestiones religiosas. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra ha salido la voz de ellos, y hasta los fines de la tierra su palabra. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente dice, yo os provocaré a celos
con un pueblo que no es pueblo. Con un pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente: fui hallado de los que no me buscaban. Yo soy de esos. Yo no andaba buscando al Señor. Andaba buscando lo que todo mundo busca: dinero, poder, placer, mujeres, lo que todo mundo busca. Fui hallado de los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Yo digo: gloria a ti, Señor, porque tuviste misericordia. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y desobediente. Esta palabra contradictor se traduce por desobediente. Yo en muchas ocasiones les he dicho: vamos a hablar de la salvación, pero nuestra base es la Biblia. No, que también esto y que también aquello y que las tradiciones y que los concilios o los edictos del Papa. No, si no es conforme a las Escrituras, mejor ni hablamos. No vamos a llegar a un acuerdo. Lo único que puede llevarnos a la unidad de la fe, como dice el apóstol Pablo en Efesios, es la palabra de Dios, es Jesucristo. Él es el único que de dos pueblos hace uno, de diferentes ideas, diferentes religiones, nos lleva no a una religión, a una vida nueva en Cristo Jesús. Así que los que tienen hambre y sed de justicia son los que buscan la justicia de Dios en lugar de la justicia propia. El apóstol Pablo lo dijo en Filipenses 3, se ponía como ejemplo cuando él dijo: prosigo al blanco, todo lo tengo por basura, por la excelencia del conocimiento de Cristo. Versículo 9 dice: y lo que pretendo es ser hallado en Él, o sea, en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley. Ahora, Pablo podría haberse considerado un hombre justo según la religión judía, sí. De hecho, estaba entre ellos, entre los principales. Pero él decía: no quiero ser hallado con mi propia justicia, sino en Jesucristo, sino la que es la justicia que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Jesús es el único que puede satisfacer esa hambre y sed de justicia. No hay nadie más que lo pueda hacer. Por eso yo a veces les digo, y muchos podrán decir: pues ¿qué le pasa a este? ¿Eres verdaderamente cristiano? ¿Has nacido de nuevo verdaderamente? ¿Eres miembro realmente de la iglesia? Yo digo: yo sí. Y probablemente tú digas: yo también. Pero hago la pregunta porque algunos pueden estar en el proceso de los que se congregan aquí. Otros pueden estar todavía confundidos, sin el conocimiento pleno, como decía Pablo, de la salvación que Jesús ofrece. Pero hago estas preguntas para hacernos recapacitar de alguna manera. ¿Verdaderamente lo tengo o no lo tengo? Porque no hay punto medio. Y a veces lo ejemplifico de esta manera: una mujer o está embarazada o no está. No está medio embarazada. O eres cristiano o no eres cristiano. O eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Aunque estemos en proceso, algunos que estén en proceso, bueno, todavía no son, están en ese proceso.
Hoy en día, cuando alguien dice tengo hambre, y a veces se confunde esto, porque habla de hambre. Bueno, alguien puede tener hambre porque dice, ay, es que ya tengo 4 horas que no he comido y yo como cada 3 horas. O ya hace 6 horas que no he comido, yo como cada 4 horas o cada 5 horas. Estamos hablando de un apetito carnal, no, aquí estamos hablando de algo mucho más grande. Mira, en realidad, digo, si somos honestos, los que estamos aquí, probablemente tú que estás allá a través de internet, muy pocos sabemos lo que es realmente pasar hambre. No digo que a veces no tengamos hambre y que nos traspasemos, no. Yo estoy hablando de tener verdadera hambre al punto de estar en peligro de sufrir la muerte por inanición. ¿Alguien lo ha experimentado? No. Si acaso un día que no he podido comer y llegas en la noche hambriento, o te pasas un día sin comer y pero al día siguiente comes o bebes. Mira, hay unos cantos que luego yo escucho que me hacen reflexionar mucho. Dice, ¿has escuchado alguna vez el llanto de un niño pobre? Dice, porque el hambre, cuando es hambre, en realidad, ya hasta deja de ser hambre y es dolor. ¿Sabías que hay niños que lloran del dolor provocado porque no han tomado alimentos en muchos días? Nosotros no sabemos lo que es eso. Mira, en el mundo occidental en general, aunque decimos, hay zonas pobres aquí, sí, pero pocos llegan a este punto. Hay otros países o en otros continentes donde probablemente sí, oye, un niño sin 8 días, con 8 días sin comer nada, lloran de dolor ya de su estómago, de sus intestinos, todo su organismo reclama y ya hay un dolor por esa hambre. Nosotros no sabemos lo que es eso. ¿Sabes qué ha hecho la religión? Darnos o darle a las personas un poco, porque dicen algunas verdades, ¿sí o no? Tienen algunas verdades de la palabra y leen algo de la palabra. Bueno, es darte un poquito para que no llegues a tener hambre. Ahí te van dando pequeñas dosis, pero nunca te llevan a aquel que sacia totalmente por toda nuestra vida. Mira, cuando Jesús habló esto, en tiempos de Jesús no eran las cosas como ahorita. ¿Tú te acuerdas durante el tiempo del profeta Elías, por castigo del Señor, por su idolatría, por irse a una religión en lugar de seguir al Dios verdadero, les envió una sequía que trajo hambruna? Nosotros no hemos pasado una de esas. Abraham descendió a Egipto, ¿por qué? Porque hubo hambre en toda la tierra. Tú conoces la historia de José, 7 años de abundancia y 7 de escasez, y hubo hambre en toda la tierra. ¿Y la gente a dónde fue? A Egipto. ¿Cuánta gente puede morir de hambre? Muchos. De hecho, por eso descendían, decían, aunque nos esclavicen o nos cobren caro, pero si no moriremos de hambre, nuestros niños morirán de hambre. Nosotros no hemos vivido eso. Y la religión ha hecho que muchas personas no lleguen a tener esa hambre y sed de justicia. Y hay muchos otros pasajes que hablan de hambrunas. Esta bienaventuranza debe ser entendida en este trasfondo. Cristo no estaba hablando de personas a las que les apetece un poco de justicia, quieren un poco de justicia. No,
tienen un hambre profunda y grande de tener esa satisfacción de Dios, esa justificación de Dios. Mira, yo costé trabajo, lo he dicho otras veces, para convertirme verdaderamente al Señor. Escuché y le daba la vuelta. Pero un día el Espíritu Santo me enfrentó a mi realidad. Eres esto, eres aquello. ¿Has visto esto? Pues mira lo que dice la Biblia. ¡Wow! Me dejó en el piso. Eso es los que lloran, los que tienen pobreza de espíritu. En ese momento me sentí el más miserable. Aunque tuviera carro, aunque tuviera trabajo, aunque tuviera cuenta en el banco, aunque tuviera dónde vivir y ropa y lo que fuera. Y entonces anhelé la justicia de Dios. Eso es necesario. Ver nuestra pobreza, nuestra condición. Así que Jesús no está hablando de, ay, pues poquito, ¿no? Yo me acerco poquito, así como muchos hoy en día en las iglesias cristianas se acercan poquito, vienen una vez al mes, etcétera, leen la Biblia, no comparten, poquito. Piensan que eso es suficiente, no es suficiente. Los bienaventurados, los felices son los que desean la justicia de Dios con un hambre parecida a la que vemos en las personas que están casi muriendo por falta de alimento natural, físico, de comida o de bebida. Es un anhelo desesperado cuando entiendes verdaderamente tu condición delante de Dios sin Cristo. En el Salmo 42, versículo 1 y 2, el salmista tenía esta hambre y sed y decía: como el siervo clama, anhela las corrientes de agua, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Esa es hambre y sed de Dios. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios viviente. El Salmo 63, versículo 1 y Dios dice: oh Dios, tú eres mi Dios. Te buscaré con afán. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en ti, semejante a la tierra seca y árida que no le ha caído agua. ¿Han visto la tierra agrietada? Es tierra sin agua. Y esa tierra clama por agua. Dice así como cual tierra seca y árida donde no hay agua, así anhela mi alma tiene sed de ti. A eso se está refiriendo nuestro Señor Jesucristo. Por eso, cuando vemos que yo voy por complacer a fulano, ya para que no me estén insistiendo, no viene con hambre y sed de justicia. O vengo porque pues bueno, ya soy de este grupo. No. Así que Jesús plantea aquí la cuestión de la intensidad, de la seriedad de alguien que clama a Dios por justicia. Mira, muchos hoy en día estamos anhelando una sociedad justa, ¿sí o no? Y por eso cambiamos de gobernantes y a ver si este sí. ¿Sabes que no es por ahí?
Hay unos mejores que otros, obviamente, pero a veces como que esa es nuestra meta o nuestra interés principal, poder lograr una sociedad justa. Y no está mal que haya una sociedad justa, pero muy pocos o la gran mayoría no están buscando solucionar su propia condición moral. Porque puede haber personas que naturalmente sean justos, le paguen su salario adecuado a quien contratan, hagan algunas buenas obras, donan para... y pueden tener ciertas actitudes justas, pero moralmente son un desastre. Se han divorciado 5 veces, andan con hombres y con mujeres, etcétera. Yo veo gentes del espectáculo que tienen vidas terribles, pero donan para tal. Forman una fundación para niños con cáncer. Tienen ciertos actos de justicia, pero su vida es terrible. Y eso es lo que deberíamos de anhelar. ¿Cómo esperamos una sociedad justa? La Escritura dice, ¿cómo puede un árbol malo dar frutos buenos? Si somos injustos, ¿cómo se puede esperar una sociedad justa? Mira, habría más justicia si la gran mayoría se volvieran al Señor. Sería otra cosa. Porque cuando tienes temor del Señor, cambian tu forma de hacer las cosas. Muchos se indignan ante las injusticias y vemos manifestaciones que bueno, ustedes ya ven las noticias, no quiero entrar en debates. Pero muchos se indignan por una injusticia, por un homicidio, y no estoy justificando homicidios o malas actitudes, pero se ciegan ante sus inmoralidades. La justicia pues debe empezar por nosotros mismos. Si somos fuimos justificados, ¿qué debemos manifestar? Pues una vida justa para con todos. Ahora, la pregunta es esa: ¿nosotros seguimos teniendo hambre y sed de Dios como el siervo busca por las corrientes de aguas? Ya siendo justificados, debemos mantenernos para tener una vida justa y de santidad, mantenernos constantemente con hambre de Dios, hambre de su palabra, hambre de recibir de Él, hambre de estar sirviéndole a Él. El Antiguo Testamento habla de mucho del profundo anhelo del orden espiritual. Amós capítulo 8 versículo 11 dice: he aquí vienen días, declara el Señor Dios, en que enviaré hambre sobre la tierra. Pero fíjate lo que dice: no hambre de pan ni sed de agua, porque eso lo tenemos naturalmente. Amós 8:11. Sino hambre y sed ¿de qué? De oír la palabra de Dios. Y vagarán de mar a mar y de norte hasta el oriente. Andarán de aquí para allá en busca de la palabra del Señor, pero no la encontrarán. ¿Cuántos dicen, hoy en día es una bendición que tenemos abundancia de palabra? En aquel día las doncellas hermosas y los jóvenes desfallecerán de sed. Aún más,
más próximo al sentido de la palabra de Jesús en el texto de Isaías 55, versículo 1 al 3, dice: todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, vengan y compren y coman. Venid y comprad vino y leche sin dinero y sin costo alguno. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro salario en lo que no sacia? Escuchadme atentamente y comed lo que es bueno, y se deleitará vuestra alma en la abundancia. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Escuchad y vivirá vuestra alma. Haré con ustedes pacto eterno conforme a las fieles misericordias mostradas a David. Y Isaías 53 sigue hablando, 55, sobre el arrepentimiento y la justicia en los siguientes versículos, los efectos limpiadores, sanadores de la palabra de Dios y la bendición de vivir en paz con Dios. Así que los que tienen hambre y sed de justicia verán y veremos que Dios da gratuitamente lo que necesitamos. ¿Cuántos saben que la salvación no cuesta? Ya le costó todo a Jesús y nosotros la recibimos gratuitamente, y esa justicia sí nos satisface. Mira qué dijo Jesús en Juan 4:34. Mi comida, mi bebida es hacer la voluntad del que me envió y terminar la obra que me encomendó. ¿Cuál es tu comida y tu bebida? Debería ser la misma, ¿no? Porque el pan nuestro de cada día nos lo da, ¿sí o no? Entonces esa no es nuestra preocupación. Él dijo que Él nos proveería lo necesario. No, nuestro enfoque debe ser esto: que nuestra comida de nuestro ser interior, de nuestra alma, sea hacer la voluntad del que me envió. Y en cuanto empezamos a hacer la voluntad de nuestro Dios, seremos saciados, seremos felices. Y hacer la obra que Él nos mandó que hiciéramos, hermanos. Así que sigamos el ejemplo de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Él nos satisface totalmente. Quiero hacer todavía un hincapié más, aunque parezca redundante. Debemos ver que Cristo no está diciendo felices, bienaventurados los justos. No, ¿verdad? Aunque sí somos felices o no. Ya los que hemos sido justificados estamos felices porque sabemos con quién estamos, en quién estamos. Estamos en el verdadero, en Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. O sea, nosotros ya hemos sido satisfechos, pero hay miles de personas que no. Pero lo triste es que no tienen hambre y sed de justicia. Pero nosotros debemos abrirles el apetito con la predicación del Evangelio. Valga la expresión. Así que Jesús no dice que los justos tendrán la aprobación de Dios, sino los que saben muy bien que no son justos y que
se sienten insatisfechos en sus prácticas religiosas, que saben que su vida no es lo que Dios quiere, que sus buenas obras, como dice Isaías, son como trapos de inmundicia delante de Dios. Todas vuestras justicias, o sea, tus buenas obras son como trapos de inmundicia delante de Dios. Esos son los que son bienaventurados. Es a quienes se les da este mensaje. Pero nosotros debemos saber este mensaje para llevárselos, hermanos. Y ellos pueden ser saciados por Dios. La gran tragedia de la vida no es el publicano de Lucas capítulo 18, que lo vimos hace unos días. La gran tragedia de la vida no es que haya mucha gente malvada. La gran tragedia de la vida no es que haya muchas personas haciendo el mal. La gran tragedia de la vida es la religión o los religiosos que alardean de su propia justicia. Porque aún los malvados sienten que están bien delante de Dios y le piden a Dios que los bendiga para hacer sus maldades. Diga, qué barbaridad. Aún yo recuerdo haber visto personas que antes de tomarse la primera copa hasta se persinaban. ¡Qué barbaridad! La tragedia de la vida no es que haya tantas personas malas, sino que hay tantas personas haciendo maldades, pero que no saben que tienen que arrepentirse y buscar la justicia de Dios. Porque la religión les ha dicho, mira, lo he dicho en algunas ocasiones, a alguien que la verdad aprecio mucho y lo quiero, una vez me dijo, porque era, no sé si siga siendo, muy amigo de un sacerdote católico que se juntaba a tomar con ellos. Le dijo, no te preocupes, el que peca y reza, empata. Diga, qué terrible. Esos son los consejos en la religión, hermano. Ahora, ¿empatar te lleva a ganar? No. Jesús nos lleva a ganar. El que peca y se arrepiente será perdonado. Esa es la gran diferencia. No empata, no calma solo su conciencia. El que peca, por malvado que sea, tiene perdón a través de la obra redentora de Cristo Jesús. Así que la tragedia no es tantos malos, sino tantos malos sin arrepentirse, sin conocer el Evangelio, sin conocer la justicia que Dios da gratuitamente por la fe en Cristo Jesús. Esa es la grande tragedia. Eso es lo que deberían muchos medios de comunicación y electrónicos por internet decir. Esa es la tragedia, ese es el mal de México, ese es el mal del mundo entero. Así que Jesús perdona al más terrible de los pecadores. Isaías 53, terminamos con este. En la muerte redentora de Jesús está la respuesta para los males a nuestro alrededor, para todo el mundo. Jesús dijo que Él vino para dar su vida
en rescate por muchos. Isaías 53 dice que Él murió en nuestro lugar. Él cargó nuestros pecados, tus pecados y los de todo ser viviente en el mundo. Los que hemos creído en Jesús ya hemos sido ajusticiados en Él y hemos expiado nuestros pecados en Cristo Jesús. Él es nuestro sustituto. Pero al líder principal de la religión católica romana le llaman el vicario de Cristo, que significa el sustituto de Cristo. ¿Alguien podrá sustituir a Cristo? Nadie puede sustituir a Cristo. Él no está muerto, Él está vivo. ¿Por qué iba a necesitar un sustituto? Él tiene todo el poder y toda la autoridad. Está sentado a la diestra del Padre con todo el poder y toda la autoridad. Pero muchos van al vicario, cuando nosotros podemos ir directo a Cristo. Él murió en nuestro lugar en la cruz del Calvario. Isaías 53, versículo 5 dice que Él fue herido por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones. Diga, por las mías y las de cualquier publicano, cualquier pecador en el mundo. Molido fue por nuestros pecados. El castigo, subraya esa palabra, el castigo que nosotros merecíamos, que van a recibir muchos que han rechazado a Cristo y que lo seguirán rechazando. Van a recibir un castigo terrible, pero Jesús ya recibió el castigo que nosotros íbamos a recibir. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Ahí en esa cruz, Él recibió el castigo nuestro. Y por su llaga, por su herida, hemos sido sanados. Esta palabra significa salvados. Todos nosotros, ¿cuántos? Todos. Diga, todos. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Nos apartamos cada uno por nuestro camino. Yo voy en buen camino. Yo no estoy tan mal. Cada uno por su camino. Pero el Señor hizo que cayera sobre Jesús la iniquidad, el castigo de los pecados de todos nosotros. ¿Cuántos le pueden dar un aplauso al Señor? Oh, maravilloso Señor Jesús. La muerte de Jesús es el medio a través del cual Dios salva de la culpa del pecado y nos declara justificados. Apláudele más fuerte. Tú eres digno, Señor, de recibir la gloria, la honra, la alabanza. Eres digno de que confiemos en ti, de que prediquemos de ti, que solo a ti nos aferremos. Y ahora queremos vivir como es digno de Cristo. ¿Cuántos quieren vivir como es digno de Cristo? Debemos vivir una vida de santidad. Mira, estas bienaventuranzas son muy relevantes porque nos llevan a saber cómo ser justificados, cómo vivir una vida felices. Pero también nos muestran el carácter de Cristo, el cual nosotros debemos reflejar también.
donde quiera que estemos. ¿Una manzana podrida se podrá rescatar o regenerar a sí misma? No, así éramos como una manzana podrida. Pero Él vino y nos dio una nueva vida. Segunda de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No vino a poner parches, no vino a darle una maquillada a la manzana podrida. No, vino a darnos una vida nueva. Aleluya. Señor, ayúdanos. ¿Por qué no le dice, Señor, ayúdanos a llevar este mensaje a muchas personas, que puedan ver su situación como ese publicano que reconocía su pobreza espiritual, lloraba, se golpeaba? Cuando dice que se golpeaba con su mano en el pecho, era porque lloraba por su condición, reconocía su condición, su pobreza moral, y humildemente no le importó. Era un hombre manso en ese punto ya, que lo vieran los otros, que el religioso dijera, qué bueno que no soy como este que está aquí al lado. Y él tenía su corazón enfocado al cielo y decía, Señor, perdóname porque te he ofendido, soy un pecador. Señor, ayúdanos a que así como nos llevaste a ese punto a nosotros, como el publicano, ayudar a otros a que puedan ver su realidad, Señor. Porque no hay justo ni aun uno que haga el bien y nunca peque. Y con un solo pecado nos hacemos culpables de todos los pecados. Gracias por tu justicia, por tu justificación hacia nosotros. Muchas gracias, Señor. La única manera de agradecerte y de pagarte es sirviéndote como es digno de ti. Proseguimos a la meta, como dijo Pablo. Seguiremos peleando la buena batalla de la fe. No desmayaremos. Queremos andar como tú lo hiciste, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por tu paciencia hacia nosotros. Gracias, Señor. Perdí
que aún pecador fui ciego, mas hoy perdido y me salvó. Señor, te damos gracias por tu gracia y tu misericordia, por tu justicia que nos hace ser aceptos delante de ti. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a llevarle estas buenas noticias a tanta gente que las ocupa. Y te pedimos que tú nos uses, Señor, porque hay gente que sí está esperando esta verdad. Te pedimos que tú nos uses y nos bendigas y nos protejas y nos guardes en tu paz. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues el Señor le bendiga, hermano, que tenga una buena semana y nos vemos aquí el miércoles a las 7.